Bueno, buenas tardes a todos. La mayoría me conoce, menos Jorge, por si acaso. Yo soy Marcelo Salas, director de la licenciatura en Sociología de la Universidad de El Salvador. Hace algunos encuentros atrás empezamos un ciclo de conversaciones con graduados de la carrera eh, para presentarle a los estudiantes diversas posibilidades de salidas laboral, presentar vinculaciones de ejercicio profesional concreto con trayectorias profesionales. En este caso, como vieron en la invitación, convoqué a Gastón Urquiza. Gastón es graduado de la licenciatura en Sociología de nuestra universidad y bueno, lo recordaba de hace mucho tiempo, antes de que ustedes ingresaran, estábamos charlando porque cuando yo recién tomaba mis primeros trabajos, me crucé con Gastón en una consultoría de una mesa de gestión asociada entre el municipio de Moreno, el PNUD y una serie de organizaciones de la sociedad civil para gestionar el acceso al servicio de agua y saneamiento. En ese momento Gastón trabajaba en el IEDAL y ya tenía varios años de trabajo en la organización, trabajando en cuestiones de planificación urbana, reducción de pobreza y en una ONG que particularmente eh, desarrollaba proyectos de hábitat, ¿no? Si no entiendo mal, recuerdo Barrio Ardoy, Barrio Vid, y con muchísimos años, y dentro del grupo de organizaciones de muy largo, también de larga trayectoria, de ONGs de hábitat, que se habían desarrollado fundamentalmente en el primer y segundo cordón del conurbano. Le contaba a Gastón que como ese fue como uno de mis primeros trabajos como serios, algo así, que aparecía el PNUD, me pagaban, ya era un montón para mí, entonces yo recordaba casi con detalle algunas cosas de la entrevista que tuvimos con él. Pero cuando lo convoqué le dije, es muy probable que no te acuerdes de mí. ¿No? Yo era el asistente que estaba al lado de Pablo Forni tomando nota. Eh, pero bueno, más allá de estos detalles de color, la trayectoria de Gastón me interesa muchísimo porque tiene muchos años de experiencia en este ámbito, que creo que fue un espacio muy dinámico, probablemente hacia finales de los 80, finales de los 90, pero digamos que el mundo de la planificación, pensando particularmente en hábitat. eh, y, eh, y a mí, en términos también particulares de color, me gusta mucho la intersección entre las ciencias sociales y el urbanismo. Acá confieso que tiene que ver con que estoy casado con una arquitecta. Entonces, el punto de contacto mientras estudiábamos las dos carreras era la materia morfología y planificación urbana, donde me hacía algún comentario del tipo, ahora entiendo algunas cosas de las que charlamos. Y a mí me pareció fascinante cómo desde las ciencias sociales se podía aportar a pensar, por ejemplo, la idea de transporte público, tráfico, construcción de ciudades y que cómo eso, si quedaba librado exclusivamente a la formación de arquitectura, ingeniería, no se pensaban articulaciones con cuestiones que desde las ciencias sociales son obvias, o en el mundo del mercado, la participación social, los espacios que se necesitan y demás. Bueno, no se pueden construir sociedades, espacios, territorios vivibles. Y que los espacios también y los territorios generaban disputas, también ejercicios de participación. Entonces, en este punto siempre me resultó muy interesante. Bueno, como en los encuentros anteriores, la idea es que Gastón pueda contarles principalmente dirigido a los estudiantes de la licenciatura, a los graduados, a los que se interese este espacio, su trayectoria profesional, intentando relacionar lo que aprendió en la carrera y lo que fue después desarrollando en toda su historia. Así que sin más cháchara de mi parte, que me tiento y sigo solo, le paso la palabra a Gastón. Muchas gracias Bueno, por venir, Gastón. no, muchísimas gracias a ustedes, a vos, Marcelo. Quiero contarles que recordaba perfectamente la entrevista, a pesar de
¿no? De cuánto tiempo atrás fue, pero recordaba esa investigación porque era muy seria y le decía que yo tuve de profesora a Florial, al papá de Pablo, a Florial Forni, y siempre esas cosas quedan marcadas a lo largo de la vida de uno. Cuando miro en retrospectiva, lo primero que quiero decir es que siempre tengo un grato recuerdo de mi paso por la universidad. Tenemos todavía un grupo de ex compañeros, colegas, que nos juntamos como mínimo 3, 4 veces por año, y este año cumplimos creo que 30 años de egresados. Así que bueno, ya es una trayectoria bastante, bastante extensa. Eh, los sociólogos, y en eso los incluyo a ustedes porque están a un paso, tenemos una gran virtud, que al mismo tiempo puede ser un gran defecto, que vamos interconectando y nos vamos por las ramas, así que quiero aclarar y pedir que se sientan libres de levantar la mano, de interrumpir, de poner reacciones todo el tiempo que quieran, lo mismo que vos, Marcelo, porque recién nos juntamos 10 minutos antes con tanto entusiasmo y siento que nos quedó recorto ese tiempo, así que la verdad, eh, insisto, siéntanse libres de interrumpirme o de preguntar lo que quieran. Yo estoy acá para dar un testimonio de una trayectoria que es muy lindo mirar para atrás y decir, bueno, qué fantástico que si hoy tuviera que elegir, volvería a elegir sociología, no sé, economía, como ciencia social me encanta, pero creo que estamos en presencia de una de las carreras más versátiles, aún en el mundo que nos toca desempeñarnos y en el que les toque a los más jóvenes desempeñarse para adelante. Eh, pero, a ver, primero, 3, 4 cosas de la trayectoria. Una materia de cuarto año que recién intentaba recordar el nombre con Marcelo, creo que era Historia de los procesos sociales, políticos y culturales en Argentina, que no la daba Carlitos Rodríguez Sánchez, porque a nosotros Carlos Rodríguez Sánchez nos daba teoría sociológica, pero bueno, imaginémonos que ese es el nombre. Nos mandó a hacer un trabajo práctico al barrio de Barracas, y en el barrio de Barracas a tomar los sectores. Entonces alguien veía la industria, alguien veía o el proceso de desindustrialización. Yo estudié en los 90, entonces ya había una ola neoliberal y una transformación y mutación del barrio. Pero bueno, alguien tomaba la industria, los galpones, alguien tomaba el comercio y alguien tomaba la villa. Y entramos a la villa era el barrio 21-24, ¿sí? Y en el barrio 21-24 empezamos a trabajar con historias de vida para relatar a partir de la historia de vida la historia del barrio. Eh, Seguramente lo saben, pero digo, en uno de los sectores que más padeció la ofensiva de la dictadura militar junto con los estudiantes, con los obreros, fueron los asentamientos populares, los asentamientos urbanos. Y eso me marcó, realmente me marcó, y se me pone la piel de gallina cuando hago ese recuerdo, porque yo hice la tesis, que en aquella época era muy exigente. Como director de la carrera, Marcelo, te digo que con Edgardo Margiota me encontré muchos años después en un asado en San Fernando de unos militantes del PJ, y le decía lo que sufrimos todos nosotros la tesis. Y la mayoría, a pesar de que la sufrimos, la tesis nos marcó y nos marcó el rumbo profesional. Recién compartíamos con Marcelo la referencia de dos ex compañeros míos de la carrera, que para mí son dos popes, y cada uno en su tema. Y bueno, y eso creo que es el correlato de cómo fue la exigencia de la tesis. De paso también les tiro un centro a ustedes por si necesitan que Marcelo los ayude, porque recién le dijo a Julieta que hacía mucho que no la veía y tal vez tiene que ver con eso. Pero digo, no me meto en esa interna. En todo caso, me pongo del lado corporativo de los alumnos siendo demagógico, y bueno, y Marcelo me va a perdonar. Pero ¿en qué estaba? El trabajo en Barracas me metió adentro de una villa y por 16 años nunca más salí,
del campo del hábitat popular. Tuve una experiencia de vida, digo, con los curas villeros, con las organizaciones de los barrios que resistieron parte de ese proceso histórico, y ahí me apasioné y me puse a trabajar en ese tema con la tesis y el resto de la materia de estadística hace poco. Digo, si me hubiese dedicado, teníamos una compañera que la tía era la CEO o la directora de Gallup en Argentina, y las chicas se fueron a hacer encuestas, se llenaron de plata. Digo, acá me permito ser políticamente incorrecto porque no pasa nada, estoy queriendo mostrar a calzón quitado y sin ninguna pomposidad, porque no me caracteriza, entendiendo que la educación y el respeto para mí pasa por otro lado. Así que, pero bueno, realmente fue una elección de vida. Yo, como un dato adicional, yo soy de una ciudad, no de un pueblo, una ciudad que en esa época no había universidad, tuve que emigrar a la ciudad de Buenos Aires a estudiar. Yo soy nacido en Junín y me vine a estudiar psiquiatría. Yo quería estudiar medicina para ser psiquiatra. Hice todo el ciclo básico entero y la materia que más me había gustado era sociedad y Estado. Y siempre la sociología me había dado vueltas por la cabeza. Voy a ver a una escritora amiga de mi mamá, Silvia Iparraguirre, que es la viuda de Abelardo Castillo, y Silvia me dice: Gastón, ¿qué problema tenés? Cambiate, probá. Y fue, creo que, el mejor consejo, o uno de los mejores consejos que me dieron en la vida, ¿no? Y bueno, y me pasé a sociología, y además de esa mística, de esa comunidad que hubo, creo que siempre en la universidad y en la facultad, porque por trayectoria profesional después conocí a gente que había trabajado con Macaya, que fue un vicegobernador de la provincia, sociólogo de la USAL, el presidente anterior de la Fundación Metropolitana, que es donde trabajo ahora, fue Pedro Del Piero, que fue docente en Relaciones Internacionales ahí. Pedro era compadre de Margiota, que Edgardo era el director de la carrera. Cuando Gustavo Marangoni trabajaba en el Banco Provincia, hicimos cosas, y siempre hay una cultura de la universidad que me encanta, que nos hace una cofradía. Y perdón si me desordeno, pero ya les había advertido, Marcelo, insisto, me pueden acomodar, pero bueno, me metí al mundo del hábitat popular y fui a ver a Jorge Enrique Ardoy, que todavía vivía, que era un urbanista que se había ido en el exilio a, a vivir a Europa. En realidad, Jorge Ardoy va a abrir la cumbre del hábitat en Vancouver en 1976. La próxima cumbre del hábitat es en Estambul 20 años después, 1996. Yo terminé de cursar en el 94 y mi sueño era ir a Estambul. Y se me dio. ¿Por qué? Porque me puse a trabajar primero como pasante, como voluntario en el IED de América Latina, esta organización que era una organización grande. Por supuesto que ideológicamente nada que ver con CIPEC ahora, pero sería un centro de estudios de políticas públicas bastante grande. Tenía un programa de acción comunitaria de unos barrios carenciados en San Fernando. Quiero aclararle que en mi vida profesional casi todos piensan que soy ingeniero o arquitecto, hasta que digo que soy sociólogo, ¿no? Julieta, que está en un ambiente también de planificación y gestión urbana, lo primero que piensan es que somos urbanistas. No, somos sociólogos. Pero bueno, me fui ahí a las villas a trabajar un programa de acción comunitaria. Primero tenía otro trabajo, obviamente, vinculado al deporte, que era lo que me permitía vivir y trabajar y vivir. Y bueno, y me metí en el programa de acción comunitaria, trabajé en el IED. Mi trayectoria laboral es bastante aburrida, porque trabajé 16 años en el IED, ¿sí? Con financiamiento de Naciones Unidas, el BID, Banco Mundial. Conozco, gracias a eso, todos los países de América Latina. Trabajé en el programa de agua del Banco Mundial en todos los países de América Latina. A mí no me tocó ir a Venezuela, digo, de Ecuador para abajo a todos. Y después del IED me fui 16 años, llevo 15 en la Fundación Metropolitana, o sea que trabajé en dos lugares. Y en el medio, mucha docencia, que digo es mi espacio de militancia. Hace 27 años que tengo un cargo en el ciclo básico.
que todos los años digo, lo voy a, 2 cargos, concurso a cargo, voy a dar clase martes y viernes de 7 a 9, como cualquier cristiano, hace 27 años. Y todos los años digo, no, lo voy a dejar, y nunca lo dejo porque a quienes somos docentes, Marcelo lo sabe también como yo, es apasionante, es lo más lindo que hay, y tuve que dejar de dar clases en Lanús, recién le contaba a Marcelo que daba en una materia que ahora la voy a vincular con la charla, que era planificación estratégica del territorio, una carrera, a mí lo que me gusta de las universidades del AMBA es que fueron concebidas con una interacción directa con la matriz productiva del territorio. ¿Sí? Después se fue desvirtuando, pero digo, en su concepción original. Bueno, y en Lanús yo daba planificación estratégica del territorio para tercer y cuarto año, ¿no? Una orientación pública y una orientación privada. Pero bueno, tuve que dejarlo porque el compromiso de la fundación me llevaba mucho tiempo ir. Yo iba en Vicente López, ir del centro a Lanús en tren, porque era la manera más rápida de llegar. Pero digo, ¿a qué punto voy? La docencia siempre atravesó mi vida porque es el vínculo con, primero con la gente que está ávida de aprender, aunque a veces necesitamos cumplir con la burocracia de cursar la materia, pero siempre tuve esa relación, ¿no? Y bueno, y en los primeros años en el IED trabajamos mucho con programas de relocalización de viviendas, digo, había que hacer esponjamientos, bueno, más tecnicalidades de la planificación urbana, pero me vinculé con muchas otras organizaciones más de base, vinculadas a esto, al desarrollo del hábitat popular, de los lotes con servicios, no sé cuánto conocen del área metropolitana de Buenos Aires, pero San Fernando, Moreno, Rodríguez, José Cepaz, digo, fueron creciendo a medida que, hasta que sea una unidad ecosistémica como la concebimos hoy, fueron creciendo con loteos populares, con sociedades de fomento, lotes con servicio, microcrédito. Es un campo es extraordinario donde el Estado nunca, nunca va a tener la capacidad de generar la cantidad de vivienda que hace falta para ir acompañando con la demanda, ¿no? A ver, algún otro hito, siempre, Marcelo lo dijo, en espacios de gestión asociada, en mi perspectiva, y por el desarrollo profesional, es imposible no articular con el Estado y necesitamos todo el Estado que haga falta para atender y abordar las problemáticas que tenemos. Entonces, en ese punto, el modelo de gestión asociada fue un modelo. También recibimos un premio en ese proyecto de Naciones Unidas porque trabajamos los barrios carenciados, la empresa de agua que en ese momento estaba privatizada, que era Aguas Argentinas, y la municipalidad y un equipo técnico como éramos nosotros, haciendo soluciones de agua y un sistema alternativo de cloacas. Entonces yo andaba en el barrio trabajando con la familia, con la cooperativa del barrio, microcrédito para mejoramiento habitacional. Hubieron, los 90 fue una época donde el financiamiento internacional venía focalizado y planteó alguna instancia de terciarización entre sociedad civil y organizaciones y el aparato burocrático del Estado. Así que bueno, trabajamos con microcrédito, trabajamos con vivienda nueva, trabajamos con fábricas de ventana, tendido de red, tendido de agua, tendido de cloaca. Y después se fue sofisticando un poco el trabajo y hicimos un par de proyectos grandes de acceso al agua. Escribimos un libro que para mí es un honor, donde mira el acceso a la tierra, a la vivienda y a los servicios en las 3 zonas concesionadas que había en el AMBA. Y a mí me tocó hacer el análisis, la historia de vida del caso, las entrevistas, en general en los barrios también lo deben saber, mayoritariamente son las mujeres las que se ocupan de estas cuestiones, las dirigentes. Y bueno, tomamos un caso en San Fernando, que en ese momento era concesión de Aguas Argentinas, tomamos un caso en La Plata, que en ese momento era concesión de Azurix,
y tomamos un caso en Moreno, que era Aguas del Gran Buenos Aires, que es lo que dice Marcelo, donde posteriormente vinieron estas evaluaciones, siempre con componentes de métricas, de medir, de evaluación externa de resultados de los financiamientos. Insisto, había terciarización de fondos, la Agencia de Cooperación Alemana financiaba varios proyectos a otras organizaciones. Recién recordábamos al padre Pichi Messegeyer, que era del Secretariado de Enlace, SEDECA se llama, Secretariado de Enlace, aún existe, Fundación Vivienda y Comunidad aún existe, Madre Tierra aún existe, el IEDAL, que era donde trabajaba yo, aún existe, conformaron el Foro de Tierra y Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Digo, nada, no quiero aburrirlos, pero llegó un momento de la vida profesional que se me presentó otro, yo digo siempre como estas alternativas. Yo conozco, gracias a mi trabajo, siempre tuve la inquietud familiar de viajar, pero yo no había viajado, salvo con los compañeros de la Facu, el viaje a Machu Picchu, ¿no? Que habíamos ido a Machu Picchu en una época complicada y por culpa de Germán nos retiene la policía porque había comprado todo el libro de la reforma agraria. Entonces, una anécdota maravillosa en el límite de Bolivia con Perú, unos militares dicen, pero ustedes son de Sendero Luminoso, nosotros éramos 3 pibitos de 18 años, una cosa, pero muy divertido, pero siempre tuve el bichito de viajar. Ahora yo con el IED conocí 30 países, y todo con el tópico de el campo del hábitat popular. Entonces, un paper me llevó a Estambul. Está bien, yo trabajaba, me fui a la cumbre del hábitat de Estambul, que la había abierto Jorge Enrique Ardoy 20 años antes. Un día voy a trabajar al IED y en el auto escucho una entrevista que dicen que cuando viene el golpe del 76 era una entrevista que le hacían a... bueno, ahora no me voy a acordar quién era, a quién le estaban haciendo la entrevista. Bueno, el entrevistado cuenta que la primera gestión que hizo con los militares fue por Raúl Alfonsín y por Jorge Ardoy, que lo tenía y lo iban a invitar a la cumbre del hábitat en Vancouver. Yo en ese momento que iba escuchando la radio iba a trabajar a la casa de la mujer de Ardoy, porque era la directora del IED. En el 76, Ardoy se va a Vancouver y no vuelve más. Y la deja la mujer con sus 4 hijas en ese momento, le dice nos encontramos en Brasil. Después Ardoy no volvió más, se convirtió en una eminencia en los temas de la planificación urbana. Y yo le decía a la mujer que había escuchado eso en la radio que a mí me gustaría ir a Estambul. Ardoy después de Estados Unidos va a Inglaterra. Escribimos un paper para Naciones Unidas sobre el caso del barrio Ardoy, nos pagaron unos dólares y Pico me dijo, si querés usarlo para ir a Estambul. Yo por la mía me gestioné el pasaje, ¿sí? Era un momento distinto al de hoy, ¿no? Yo tenía un trabajo que ahorraba el equivalente a un pasaje a Europa cada 15 días, ¿no? Era otro mundo. Pero bueno, voy a la cumbre del hábitat. Y cuando llego a la cumbre del hábitat me junto con David Satterwhite, que era el director del IED de Londres. El IED tiene sede en Londres, un capítulo latinoamericano, uno africano y uno asiático. Al IED de Londres le debemos, o a los investigadores del IED de Londres, le debemos la denominación universal de asentamientos humanos, porque en algunos lugares se lo llama de una manera, en otros, entonces la denominación universal viene del IED de Londres. Cuando voy a la cumbre del hábitat, a la sesión de David Satterwhite, que yo ni lo conocía personalmente, porque no era como ahora esta proximidad, la señora Ardoy me dice, anda, presentate, decirle que vos trabajas conmigo, ella ya le había escrito un mail, qué sé yo. Llego a la sesión de David, había 350 personas. Y David, uy, Gastón, qué bueno, porque el barrio San Jorge y uno aprende de esto. Venga a hablar usted, un africano y un asiático. Y me subió ahí, que yo hablaba inglés como un indio, o sea, mal, y me subió ahí a hablar, casi me muero. Después publicó un artículo, o sea, nada, una historia que para mí combinó algunos aciertos con muchísima suerte.
Y después fuimos al campo siempre con el hábitat popular de reducción de cargas ambientales, trabajamos en el programa de agua del Banco Mundial, trabajamos con financiamiento del IDRC de Canadá, y después, bueno, me apareció la posibilidad de dar un salto. Para ponerlo en una conceptualización un poco más sofisticada, pasé de la militancia más técnica y social a una militancia un poco más burocrática, mucho más cerca de la estructura del Estado, y entonces me invitaron a ser director de la Fundación Metropolitana en un esquema de consultoría y vínculo con el Estado bastante distinto al del IED, pero siempre en la misma línea, ¿no? Esto de articulación entre distintos sectores con la expectativa de mejorar la política pública, que es como decir, bueno, queremos el bienestar general, ¿no? Es como una consigna tan lejana, pero al mismo tiempo tan interesante para moverse, ¿no? Y siempre cuento que desde que me fui de la fundación, desde que me fui del IED y entré a la Fundación Metropolitana, primero como director y ahora como presidente, por esta idea del trasvasamiento generacional y que la fundación trascienda a sus fundadores, me transformé en un burócrata de organización técnico-profesional, porque ahora, bueno, administro la organización y los distintos proyectos en general, servicios profesionales para la infraestructura, para la planificación urbana. Entonces recién a Julieta Damonte le contaba que estamos haciendo un proyecto con el gobierno de la ciudad pensando la perspectiva metropolitana, pero también trabajamos con el Plan de Desarrollo Urbano de San Martín desde que Catopodis era intendente, trabajamos con el Corredor Norte, temas de movilidad con los 4 municipios de la región metropolitana norte, San Isidro, bueno, de arriba para abajo, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, trabajamos quiero decir, en ese punto somos una organización profesional técnica antigrieta, porque nosotros tenemos y trabajamos 2 dimensiones. Por un lado, la construcción de agenda a partir de eventos, diálogos, etcétera. La Fundación lleva 20 foros. Este año hacemos un evento anual, este año tenemos la 20ª edición del foro, es decir, en 23 años de vida llevamos 20 foros, casi uno por año, y por esos foros han pasado casi todos los que están al cargo de los ejecutivos, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, si el interlocutor hoy es Larreta, pero Mariana es Altamira, o por decir un político de otra extracción política, digo, mi perspectiva, mi mirada sobre los temas de planificación de la ciudad van a seguir siendo los mismos, independientemente de quién sea el interlocutor. Quiero decir, aunque cambió el vínculo con tener proyectos a cargo, todo ese recorrido de haber tenido proyectos a cargo me fueron dando como un know-how, un conocimiento. Hicimos un trabajo que es espectacular para que ustedes vean la perspectiva y abordaje, ¿no? Cuando Uber vino a Argentina, todos los problemas que existieron con Uber, que se dieron, qué sé yo, después de que un momento las aguas se calmaron, un día hicimos un diálogo sobre planificación y movilidad en La Vitela, que tiene una buena área de planificación de la movilidad. Entonces, la chica que organizaba conmigo me dice, ¿por qué no lo invitamos a Uber? Invitamos a Uber a ver cómo se comportaba la aplicación, y la gente de Uber me dice, lo que pasa es que yo necesitaría como una mirada técnica, entre comillas, un tercero validante, alguien que mire cómo se comporta la aplicación, ¿no? Entonces, nosotros agarramos y tomamos 3 municipios del AMBA, uno de primer cordón, uno de segundo y uno de tercero. Nos dieron todo el origen y destino de los viajes, o sea, todos los viajes que eran origen-destino, dentro o fuera del municipio. Nos dieron la cantidad me lo acuerdo patente, porque, por ejemplo, un día voy a San Martín, ¿no? Entonces voy a San Martín a reunirme con el intendente. El intendente Gabriel Catopodis también tiene una historia con el hábitat popular. Él estuvo con el movimiento de inquilinos cuando era un joven militante, ¿no? Con el MOI, Marcelo, él estaba con el MOI, también con el cura Pichi.
Después trabajó, bueno, nada, entonces teníamos cierta relación, igual San Martín cayó por, por el random de cómo íbamos a hacer el estudio, pero ¿qué sale? Había 5 millones de viajes. Le digo, ¿vos tenés una idea cuántos viajes hay de San Martín? Aquel momento, estoy hablando hace 6 años, 7. 5 millones de viajes. Le digo, esta es una multinacional holandesa que en Montevideo pagó 7 millones de dólares, ¿sí? Por uso, por tasa, por uso de la vía pública, y vos a una remisera, de Villa Maipú, le cobrás habilitación, derecho, y a una multinacional holandesa, pero esa era una anécdota de el camino de la regularización, que todavía es medio difuso. Lo más importante para la planificación de la movilidad es que a nosotros nos salían todos los viajes, insisto, el origen-destino, y nos iba cantando o la complementariedad con el sistema, ¿sí? Es decir, donde hay modo guiado, la gente se toma el remis o el Uber a la estación de tren. No tiene sentido tomar un Uber para ir de San Martín a Retiro, porque es más lento, porque es más caro, pero sí salía la complementariedad. Lo otro que salía era los déficits en la conectividad transversal. No hay conexión, digo, pero esto se repetía en los 3 distritos. Tomamos, dije, San Martín, Morón y Almirante Brown. Entonces, ¿qué pasa? Eso es cobertura de línea provincial o municipal en el peor de los casos. Mala frecuencia, caro, lento, ¿no? Cuando viajaba más de una persona, digo, y yo lejos soy de ser especialista en movilidad, pero fue dándonos un mapa del déficit de la conectividad transversal, cómo cambia la dinámica, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar, digo, en mi mirada, los sociólogos somos generalistas y esto es fantástico, pero en el desempeño profesional tenemos la posibilidad de ir vinculándonos con las distintas, o sea, hoy cualquier disciplina exige la interconexión. No hay nadie que trabaje aislado, entonces en su propio campo. Pero lo que nos va saliendo es que es una disciplina de mucha demanda. No conozco, le decía Marcelo, sociólogos que no logren una inserción profesional razonable, digo, sobre todo para la inquietud tal vez de los más jóvenes, donde uno plantea, bueno, ¿qué me depara el destino? Yo no sabía que me deparaba el destino me fue llevando, me apasioné, como se habrán dado cuenta, perdón si los aburro, pero digo, el destino me fue llevando y me encantó esa construcción, ¿no? Pero bueno, para no sé, no hacerla más larga o generar algún diálogo, alguna pregunta, por ahí va la trayectoria, 2 tramos de casi 16 años, 15, un montón, muchísima gente con la que trabajamos, porque trabajamos con gente en programas, en proyectos, con contrapartes locales, con contraparte de las empresas, con contraparte, la dimensión comunitaria en mi mirada es apasionante a pesar de los conflictos, ¿no? Entonces, yo era, tal vez por la sociabilidad, pero yo era el de los pocos del equipo técnico que me quedaba a comer asado, tomaba mate en todos lados. Digo, un dato era, Gastón, vos no le cuentes al ingeniero que te fío el sándwich de milanesa porque a él no se lo fío porque una vez no me lo pagó, ¿no? Entonces, esas pequeñas, para mí grandes anécdotas. Y bueno, y hoy en tiempo de redes, la gente te contacta más, te ve más. eh, Así que nada, hablábamos recién de un instituto de planificación urbana y regional que había justo en ese momento en el municipio de Moreno, y cuando vos ves la trayectoria de los urbanistas que lo condujeron, siempre tiene una trayectoria, una decisión política muy proactiva con el campo del hábitat popular, que insisto, entre otros, en Argentina es un déficit enorme, enorme en Latinoamérica en general, pero en Argentina en particular
yo digo que es uno de los grandes problemas a resolver, teniendo sobre todo una extensión territorial que habría que repensar demográficamente la Argentina, los centros urbanos, ¿no? Bueno, ahí tenemos también una mirada sobre, somos un país donde casi el 40% de la población vive en el 0,03% del territorio, que es Buenos Aires y el área metropolitana. Somos un país que tiene 97% de población urbana, ¿sí? Y casi el 50% de toda esa población vive en zonas de interjurisdiccionalidad, lógicamente con el mayor peso en el AMBA. Pero cuando uno mira, eh, bueno, cuando uno mira otros temas, por supuesto que hay otros temas, pero solucionar el acceso al suelo, a la tierra y a la vivienda es uno de los dilemas que me parece no se aborda en ninguna campaña política. No me quise meter mucho con el escenario político que se avecina, porque la verdad es bastante, en mi mirada, y esto corre por mi cuenta, y en mi mirada es bastante desalentador y preocupante, ¿no? Pues mi hija mayor se fue a vivir a Holanda y el del medio, que cumplió 18 años, ya se quiere ir el año que viene, digo, y cuando te toca esa cosa también uno dice, bueno, que los chicos vayan. Yo estudié en Holanda, hice un programa, bueno, eso también son las cosas que digo que fueron un poco de suerte. Con el programa del Banco Mundial me invitan a un convenio con el IHS de Holanda, financiado por NUFIC, nos vamos 10 argentinos, 10 brasileros a estudiar Holanda, un programa a medida, regularización de asentamientos informales. 10 años después, 2 meses y medio en Rotterdam, con plata del gobierno holandés y mi sueldo del IED. 10 años después, presentando el proyecto de agua y saneamiento del Banco Mundial en El Cairo. El del IHS de la India me dice, no, hace un montón de tiempo que no ha habido ningún argentino. La consigna era estar coordinando algún proyecto de financiamiento internacional. Yo coordinaba el proyecto de agua. Me dice, aplicá, me interesa, qué sé yo. Aplicaban 2.000 personas por año y elegían 20. Yo apliqué, me fui a Mar del Plata, llegué a Mar del Plata y me dicen, te seleccionaron para irte a la India. Me fui 2 meses a la India a visitar 70 proyectos de infraestructura urbana. Y eso creo que es suerte, no es solo dedicación. Así que nada, en mi mirada es una carrera perfecta. Y en mi trayectoria estoy muy satisfecho, nunca tuve demasiadas ambiciones materiales, digo, también esa cosita, esa línea, hay que verla, ¿no? Cuando uno tiene una familia, tenemos que pensar cómo generamos el sustento, pero bueno, me parece que las cosas se fueron acomodando y a pesar de las dificultades recurrentes en nuestra historia argentina, la red y el trabajo y los vínculos y los compañeros siempre fueron apareciendo las cuestiones que te dan el sustento. Así que, no sé, Marcelo, perdóname si me excedí en el tiempo. No, no, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros tu relato apasionado. Bueno, por supuesto está abierta, como decía Gastón, la posibilidad de interactuar, de abrir los micrófonos o en todo caso levantar la mano para no hacerlo muy caótico. Aprovecho mi lugar de privilegio en todo caso y empiezo con alguna pregunta. Hago la pregunta como del lugar que me toca acá desde la carrera y se me ocurrían dos que están relacionadas. Eh, una es, bueno, un poco hablaste sobre la materia que te llevó al barrio, que te abrió esa experiencia y eso como que junta varias cosas. Pero atrás de lo que contás, también hay cuestiones de orden técnico y propios, digamos, de la formación en la carrera. ¿Qué cosas
de qué cosas echaste mano, ¿no? de la carrera para ir construyendo tu trayectoria, que creo que no necesariamente las de orden metodológico, que parecen las más obvias, seguramente están ahí, pero además también, bueno, en el recorrido de la mirada sociológica, que es justamente en esos espacios de interdisciplina lo que entiendo que muchas veces se valora. Aparezca alguien que tiene un título de sociología y se aprovecha esto de, y a nosotros nos gusta también, nos hace bien al ego, que digan, ustedes son sociólogos, lo ven distinto, o qué bueno este aporte, y sorprende lo que puede aportar desde la sociología, por ejemplo, en este caso particular, donde hay mucha interdisciplina, el planeamiento urbano, la vivienda popular. La verdad está excelente, porque esto es como cuando nuestros padres nos decían, hacé tal cosa, y cuando te llegó el momento, mirás para atrás y decías, pucha, cuánta razón tenía, ¿no? Y entonces cuando vos te encontrás en esas situaciones decís, qué buena que fue mi formación, porque uno cuando está en la formación, ¿sí? Tomemos los troncos, metodología, historia, digo, me parece que el gran valor agregado es lo sólida que fue la formación en las distintas dimensiones, que uno lo descubre cuando te dicen, bueno, ¿y esto cómo lo miramos? Insisto, yo no fui, pero digo, o desde el focus group o desde diseñar una mirada sobre el humor social, ¿sí? O generar entrevistas, digo, me parece que eso afloró en el momento de desempeñarte profesionalmente. En mi mirada particular también, yo siempre uso una frase que es, no hay sociología sin historia, ¿no? Entonces, más beberiano, pero digo, me parece que ahí es donde se resignifica y sobre todo en el campo del hábitat popular, del desarrollo de las ciudades, uno puede aportar esa mirada de cómo se fue conformando, de cómo se va dando, de cómo va cambiando, y siempre es un valor agregado, ¿sí? Esa resignificación que podemos dar de, del proceso en general, del proceso histórico, político. Digo, nosotros somos de los pocos que decimos, bueno, ¿cómo hacemos para mirar todas las dimensiones que están interviniendo en este problema? En la medida que uno lo internaliza y lo exterioriza en los espacios de interacción profesional, uno se asegura su nicho. Digo, como si fueras la defensa corporativa. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? No, no solamente te voy a hacer una encuesta, digo, en la percepción simbólica general. Nosotros tenemos otras herramientas que van más allá de eso muy puntual. Pero bueno, prefiero contestar concreto por si hay alguna otra pregunta. Espero haber sido claro. Me parece que cuando uno mira para atrás, la formación definitivamente es sólida. Hablábamos hace un rato con vos de otras personas que hicieron la carrera. Acá hay una tradición en la universidad, en la facultad y en la carrera que es de mucho prestigio y que uno solo se da cuenta cuando te lo reconocen o cuando tenés un desempeño que te... Entonces hablábamos, por nombrar algunos, Floreal Forni, Adriana Macaya, más allá de la praxis político-partidaria, ¿sí? Floreal, Macaya, Adriana Rothman, Pablo Forri, mis compañeros 40 y Freites, digo, la verdad es, y eso es una mística que hay o no hay, ¿no? En una institución. Sí, ahí veo que Sonia levantó la mano. Eso. Muchas gracias, Gastón. Eh, bueno, mi ámbito, mi disciplina es trabajo social, ¿no? Y bueno, la verdad, Gastón, que me encantó escucharte y pensaba que toda vez que comentabas la intervención con la gente a través, entre otras cosas, pero esa la nombraste, esa técnica de historia de vida, salió en más de una oportunidad que bueno, es sumamente interesante, y quería saber cómo impactaba ese estudio a través de la historia de vida en el proyecto que estabas asistiendo o al que estabas incorporado, cómo se articulaba eso en las dos cosas, ¿no? Perfecto, buenísimo, Sonia. Y déjame además contarles una anécdota. En la UBA,
desde mi mirada, pero no mía, desde varias, las dos carreras que mejor articulan la teoría con la práctica y la formación preprofesional son medicina, por una cuestión obvia, desde el primer año arrancan en la morgue, pero después van viendo la complejidad. Pero la otra carrera que tiene una práctica preprofesional fantástica es la carrera de trabajo social. Y la carrera de trabajo social tiene práctica profesional con distintos niveles de complejidad desde segundo año de la carrera. Yo tuve el privilegio, por temas de hábitat popular, de estar vinculado con la gente que dirigía la carrera de trabajo social, y había una pelea corporativa porque yo no era trabajador social y era supervisor de centro de práctica. Los sábados en el barrio era el día que íbamos a ver cómo avanzaba la obra. Y entonces habían aparecido un par diciendo, bueno, pero ¿qué hace un sociólogo haciendo supervisión de práctica profesional? Digo, pero mandame a una que mire la metodología de la supervisión. Ahora, de cómo se trabaja en el barrio, somos primos hermanos, digo, me quería poner, viste, en eso, pero es muy buena la mirada esta, porque eso no lo conecto con la respuesta anterior a Marcelo. Nosotros tenemos una formación fantástica. Ahora, en mi época, solamente estudiaba. No salí a trabajar en lo nuestro hasta que después de que me recibí. Entonces, ese era un desafío o una incertidumbre, porque tengo una buena formación, pero no tengo una interacción, insisto, hablo de mi época, no tengo una interacción con el campo profesional hasta que no termino la carrera. ¿Sí? Entonces, esa anécdota bien vale la pena porque creo que es indispensable pensar, ¿sí? Nosotros tenemos una formación, o por lo menos mi grupo, teórica muy buena, ¿sí? Y que nos sirvió, pero la praxis profesional es todo un desafío. Vinculado con tu pregunta, hay espacios en los que uno no negocia, tal vez impone, ¿no? Entonces, nosotros como adicional al proyecto de inscripción de las familias, la historia del barrio, avanzamos con las historias de vida. En la Villa 2124, Guillermo Villar, que era un dirigente villero, tenía una radio comunitaria y un programa de radio donde nosotros, 8 estudiantes de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de Sociología, empezamos a contar la historia del barrio a partir de las historias de vida. Teníamos como cortina esa canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, quien quiere oír que oiga, me van a hacer llorar. Y tomábamos fragmentos de distintos trabajadores del barrio que contaban su vida y el barrio, su vida y el barrio, su vida del barrio. Cuando yo tuve la posibilidad de decidir en esto del acceso a la tierra y el agua, a veces los gringos cuando financian, además de los gringos, digo, Naciones Unidas, el BID, ahora el Banco Mundial, siempre ponen condicionalidades, ¿no? Entonces alguno quiere un registro fílmico, otro quiere, además de las instancias de evaluación, y eso fue una pseudo imposición nuestra, claramente propuesta por mí, diciendo, bueno, la mejor manera de contar la historia es que la cuenten los protagonistas. Digo, Jorge Ardoy y David Satterwhite dicen en sus papers y en sus documentos, digo, si eliminásemos la burocracia del sistema internacional, podríamos construir unos cuantos barrios, unos cuantos kilómetros de carretera y demás, y tienen un libro que se llama Financiando Iniciativas Comunitarias, ¿no? Y bueno, y uno, viste que va militando determinadas líneas y corrientes, y en mi carrera profesional siempre traté de marcar eso, cómo incorporar la mirada de, ustedes lo saben, en los proyectos y en la evaluación, dónde entra la gente, si desde el diseño, bueno, Julieta está trabajando en eso, digo, en una unidad ejecutora, digo, ahí es donde uno puede marcar la cancha, ¿no? Con respeto, con educación. Había fondos, yo dije, la manera de contar, además de las entrevistas a los técnicos, de las entrevistas a los funcionarios, no sé si la hago larga, pero la CEPAL había dicho que en los 90
el contrato menos malo, ustedes saben que la privatización, de nuevo, me hago cargo yo por las dudas, Marcelo, en los 90 en general las privatizaciones fueron malas, para ser educados. El menos malo de los contratos era el contrato de agua. ¿Por qué? Porque se obligaba a Suez Leonés a invertir y la multa era más cara que la inversión. Entonces los franceses vinieron a Argentina con el espíritu de invertir en redes de agua y saneamiento porque el déficit era enorme, ¿no? Yo trabajaba en Moreno, el evaluador vino un español a evaluar el proyecto y decía, mientras que en Moreno solamente el 30, no le hablo de 50 años atrás, le hablo de 18, mientras que en Moreno solamente el 35% de la población tiene agua potable por red y el 12% tiene cloacas, en la ciudad de Buenos Aires se baldean las veredas con agua potable, a 32 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces digo, el contrato de agua exigía que se hagan expansiones, ¿no? Entonces la expansión era una política. Ahora, la expansión, ahí salió el agua más trabajo, salieron algunos programas porque viene la crisis, la postcrisis, ¿no? Entonces yo decía, bueno, desde la perspectiva teórica, estos programas son de flexibilización y de terciarización. Ahora, cuando vos veías lo que pasaba cualitativamente con los pibes del barrio que estaban trabajando en una cuadrilla, que empezaban a tener una remuneración, se abrían otro tipo de discusiones. Bueno, toda esta vuelta para decirte, y nosotros impusimos de alguna manera la mirada de los dirigentes, aparte eran 3 casos muy paradigmáticos, 3 mujeres que llegan al barrio desde el inicio del barrio, en una negociación cada una distinta, a la urbanización del barrio de este sistema de lotes con servicios, a la gestión comunitaria, ¿sí? Y entonces, y a la lucha por acceder al agua. De hecho, el libro se llama La lucha por acceder al agua. Cuenta todos los sistemas desvinculados de Moreno, bueno, etcétera, etcétera. La respuesta es, empujamos que sea escuchando a la gente y con una técnica que coincido con vos, para mí es maravillosa, que es contame tu historia y a partir de ahí la resignificamos juntos, siempre juntos. Y de nuevo, vinculado con la pregunta anterior, una capacidad extraordinaria, diría yo, porque no es muy común que tenemos nosotros en nuestra formación para la resignificación, ¿no? Casi como si fuésemos psicoanalistas, aunque estamos muy lejos de eso, pero para ponerlo también en un ejemplo muy categórico, digo, los sociólogos tenemos que tener la capacidad de ser categóricos en la búsqueda de la evidencia, ¿no? Entonces ahí es como decir, bueno. Gracias. No, por favor. Y levantó la mano Germán. Sí. Ahora, ¿ahí se escucha? Sí, Se perfecto. escucha. Perdonen que esté con la cámara apagada, es que nada, no tengo buena conexión y si no se me traba todo. Pero bueno, primero que nada, Gastón, muchas gracias por compartir tus experiencias y la verdad que la charla estuvo buenísima. Nada, yo soy estudiante de la carrera de Sociología y capaz a uno escuchar personas ya egresadas de la facultad, ¿no? Y que trabajen en el ámbito de la sociología es bueno porque le permite un poco más comprender para qué lado encarar después de justamente recibirse o para qué lado laboral salir. Mi pregunta era más relacionada capaz a algo personal, ¿no? De algo que veo yo, que nada, por lo menos en mi generación no es una carrera que se estudie tanto, más bien es una carrera tal vez hasta olvidada y desde mi punto de vista bueno, también puede ser porque estudio sociología, ¿no? Como que no termino de entender por qué, porque justamente creo, como dijiste vos, Gastón, que la sociología está en todos lados prácticamente y tiene muchos ámbitos laborales, sobre todo en lo social. Pero mi pregunta era más que nada si tenés algún pensamiento o por qué crees que nada, que la sociología no se estudia tanto como antes o si tal vez no tiene el reconocimiento que tenía antes. Bueno, primero gracias, me alegro muchísimo que la charla te haya interesado y que les genere eso, el sentimiento que buscaba Marcelo alrededor de, bueno, veamos acá un caso de una trayectoria de la carrera, de un profesional de la carrera y un profesional de la casa. Yo creo que ahí hay más más de una variable interviniendo.
En primer lugar, cuando yo conté que doy clases en la UBA, en una cátedra hace un montón del ciclo básico, y vos vas viendo cómo, entre comillas, hay modas, van cambiando. Una carrera que creció exponencialmente en un momento que tal vez haya mucha superposición, es la carrera en la UBA de Relaciones del Trabajo, ¿no? Entonces bajaron sociología y trabajo social y creció muchos relaciones del trabajo. A veces fluctúa entre sociología y ciencia política. Hablo de la cantidad de inscritos. Yo creo que ahí hay cierta superposición temática, algo de corrientes, de modas, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero creo que vale la pena también. ¿Vieron lo que pasa con los nombres? Vos decís, bueno, hoy nadie se llama Gastón. Bueno, ahí hay otros fenómenos que inspiran o que generan. Es cierto que es una carrera que no ha tenido todo el marketing que tienen otras. Entonces, una respuesta, más que respuesta, también comparto el interrogante. No tengo del todo claro por qué esto va variando. Puedo atribuirlo a alguna de estas cosas que te estoy diciendo. Me parece que también va cambiando la cosmovisión a partir de las nuevas tecnologías, de las... insisto, no tengo una respuesta única. Seguramente Marcelo, dirigiendo la carrera, también tiene algunos elementos para completar, pero yo creo que donde no lo aprecian hay que abrirse espacio a los codazos, sería como, o, digo, es un, insisto con esto, tenemos una formación extraordinaria. ¿Sí? No somos egresados de un college americano, somos egresados de una casa de altos estudios con formación teórica, con formación metodológica, digo, y ahí es cómo vamos a disputar el campo profesional, ¿no? En todos los proyectos que yo trabajo hay un cientista social, en todos. También vinculado con nuestra carrera, digo, tener herramientas para el análisis de datos es fundamental. Yo no sé usar el SPSS, pero sé para qué sirve, ¿no? Pero digo, ahí hay otra dimensión para el desarrollo profesional que nos posiciona en el mercado, ¿no? Vinculado a las competencias profesionales. Hoy hay mucha demanda de programador. En el proyecto del Banco Mundial que contaba al principio, yo me peleé un poquitito y además de un programador, puse un especialista en datos. Y el especialista en datos es un sociólogo de 40 años, ¿no? Entonces, ahí está bien, yo tengo la posibilidad de armar el staff en base a los recursos que dispongo y puedo ir llevando agua para nuestro molino, pero lo hago con convicción. Y cuando el Banco Mundial ve, bueno, además del programador, para el programa este de datos abiertos de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Ambadata, además del programador, bueno, tiene que estar la mirada de un sociólogo. ¿Y por qué? Porque el sociólogo te va a aportar cosas que el programador no. El programador te va a dar una solución tecnológica. El sociólogo te va a dar el árbol, la mirada global de la... Bueno, nada, me repito, si no, yo ando por ahí en relación con las hipótesis, pero hay mucho campo profesional, mucho demanda profesional para nuestro know-how. Bárbaro, Gastón, muchas gracias. No, por favor. No sé si te contesté o te generé más duda, perdón, ¿no? No, no, sí, 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 sí. Nada, sí es una pregunta también abierta que no es fácil la respuesta, ni creo que haya una tampoco, pero sí, la verdad que sí. No, también sabes cuál es el tema, yo lo digo porque nosotros tenemos un programa de voluntariado re interesante en la Fundación de Paso a Paso el Chivo, y es cómo se busca trabajo hoy, ¿no? Sobre todo, insisto, para aquellos que terminamos el colegio, fuimos a la universidad y con 23 años tenemos que salir al campo profesional. Bueno,
con Sonia tirábamos la pista. Bueno, la práctica preprofesional ya te vincula con un mundo distinto, pero la búsqueda laboral, o dónde busco trabajo, o cómo busco trabajo, y cuando la oferta laboral te condiciona, también te quedas afuera, ¿no? Porque hoy si vos sos programador, conseguí trabajo en 30 segundos. Ahora, ¿qué tipo de trabajo? ¿Cómo? ¿Para qué? Está bien, es para parar la olla, pero ahí también hay una interfase, me parece, ¿no? A mirar cómo buscamos trabajo, dónde y cómo nos acercamos al mundo. Sí, siempre hicimos una búsqueda heterodoxa. Cuando estudiábamos nosotros, yo empecé la carrera en la segunda mitad de los 90, decíamos, bueno, no vamos a ir a buscar trabajo al diario, lo que aparezca en el diario va a ser poco. Había que lograr generar, entrar, como decías vos, a los codazos o ir buscando. Se necesitaba mucho de proactividad, tratando de ubicarse en un área, un campo de estudio o un área, un fenómeno social que a uno le interesara y hacer una inversión. Uno sabía que tenía un costo ahí de entrar. Y creo que eso no cambió tanto, pero sí, como te decía Gastón, sí aparecen nuevas ofertas y nuevas modas. En un contexto también donde, si que se quiere, una de las motivaciones para elegir carreras de ciencias sociales habituales, que podía ser algún tipo de militancia social y política, están un poco mancilladas, para decirlo en términos amables. Eh, y, y creo que también hay cuestiones de situaciones que nos caben a nosotros, y digo nosotros particularmente a los que nos quedamos en el ámbito académico, porque lo discuto mucho con reuniones de directores de carrera de sociología o en espacios de investigación. Nunca hubo tanta investigación, y Gastón va a saber de lo que hablo, en términos, por ejemplo, de la participación de ciencias sociales en CONICET, para hablar algo muy concreto. Todo lo que creció desde 2000 a, hasta ahora, aún hasta ahora, cuando hay muchas menos cuotas que las que hubo en algún momento. Yo cuando estaba terminando la carrera ingresaban 2 personas por ciencias sociales al CONICET, y las retribuciones estaban bastante lejos de un salario razonable de aquel momento, y además el sistema era muy opaco. El sistema creció, hubo mucho más chicos, hubo mucha más formación en doctorados, hay mucha investigación y la incorporación de las universidades del conurbano, los espacios de investigación, las nuevas universidades, no solamente las del conurbano, otorgaron muchísimo espacio. Eh, Se generó mucha producción, pero generamos desde acá, lo que digo yo, un mundo intramuros. Nos hemos contado muchísimo entre sociólogos cómo funciona la sociedad, pero no hemos tenido la habilidad de contárselo para afuera, al resto. Y eso creo que es algo que deberíamos repensarlo también como trasvasamiento generacional, como planteaba Gastón para otra cuestión. Adelante, decir, bueno, también la sociología tiene que hablar para afuera. Correcto. Cuando yo, y pues quizás también Gastón, que estamos un poco más cerca en términos generacionales, si bien había pocos sociólogos visibles, había un conjunto de sociólogos que le estaba explicando al resto qué pasaba en la Argentina, con algunos cortes. Yo podía identificar, y tenían que ver con el mundo de las encuestas y demás, pero muchas cosas que podríamos discutir, pero había un conjunto de personas que desde la sociología le explicaban algunas cosas a la sociedad. No sé, Mora de Araujo, por decir algo, Bueno, eh, Aurelio, eh, Rosendo Fraga no es sociólogo, digamos, pero sociólogos se quieren más mediáticos, pero que había alguien desde este faro explicándole al resto. Bueno, pasamos a desaprovechar un momento donde nos empezamos a explicar a nosotros mismos, a pelearnos cuál era el mejor paradigma, de qué manera se mira mejor y demás, y perdimos alguna capacidad de ser factores de cambio, que podía ser algo interesante, que es como, por ejemplo, una de las motivaciones de la trayectoria laboral como la de Gastón, ¿no? Es decir, bueno, desde sociología yo puedo ir e intentar incidir concretamente en el mejoramiento de condiciones de vida de un barrio. Eh, y, digamos, llevar las herramientas de la sociología a un espacio concreto, visible respecto del ejercicio profesional. Bueno, cuando se engrosó el mundo de la sociología académica, como un efecto no deseado, me parece que perdimos un poco eso, que era un fuego interesante para captar. Ahora, también, como decía
Gastón, bueno, aparecen nuevas formas, hay una revolución tecnológica que cambia el herramental metodológico en el procesamiento de datos. Eh, Gastón, el SPSS ya no va más. Claro, Los seguro. los lenguajes de programación. Claro, De hecho, lo que va a desaparecer es SPSS en breve. claro. Eh, pero también se abre una oportunidad, y no quiero ir con la cuestión habitual de toda crisis es una oportunidad, pero aparecen analistas de datos sin teoría. Y para nosotros eso es un crimen. Los datos necesitan de teoría, porque los datos se tienen que construir desde la misma nominación. Entonces, ¿qué ocurre con con herramental metodológico tecnológico gigante para hablar con tratar de sacarle datos a 1 millón de interacciones de redes sociales? Que es muy habitual que eh, se junten peras con bananas, para decirlo rápido. Claro. O que se usen muchísimas conversaciones para decir cosas muy obvias, justamente porque no hay una aproximación desde la teoría. ¿A dónde hay que entrar a los codazos? A la interpretación de los datos. Quizás necesita mayor inversión nuestra en la cuestión técnica, sí, pero el aporte nuestro sigue siendo capacidad de conducir un proyecto de investigación, poder definir objetivos, poder relacionar esos objetivos con una pregunta de investigación. Desde esos objetivos, poder desarrollar eh, herramientas de recolección de datos, tener herramientas para analizar los datos a partir de la teoría y cómo se construyeron esas herramientas. Bueno, eso es lo que no tenemos que perder y eso es lo que tiene que estar en el corazón, en el core de nuestra carrera. Sin perder de vista que además se lo tenemos que contar al resto. Porque si seguimos contándonos a nosotros mismos, bueno, se nos va a ir apagando un poco la llama. Claro. Sí, coincido además que, además de esos referentes que nombraste, después vino toda una etapa más de mercantilización de la profesión No, y, claro. y eso conspira mucho. No, Eh, mira, tenemos en la ese capacidad, sentido, sí, esos sociólogos que te decía tenían consultoras y defendían un espacio de sociología nacional, por decir algo, digamos, eran sociólogos que contrataban sociólogos. Esos mismos que te nombré vendieron sus consultoras a firmas internacionales y ya no fue tan importante la incorporación y ni había nada que defender para esa. En realidad, muchos sociólogos terminaron siendo problemáticos en esas firmas y después terminaron siendo expulsados. y por ahí monopolizó ese espacio de análisis mirado desde la ciencia política y no desde la sociología. Pero bueno, eso es un detalle. Lo otro, que está vinculado con lo que decías, es la capacidad que tenemos los sociólogos. De hecho, yo fui invitado durante muchos años por un amigo que dirigía el Centro de Capacitación para el Empleo de el Centro Cultural Ricardo Rojas, que es el área de extensión universitaria de la UBA. Yo en el Rojas no sabía nada de proyectos de microempresa. Daba en el área de microempresa capacitación para el empleo. Yo digo, insisto, somos versátiles, con 2 granitos de arroz hacemos una paella. Sin embargo, no tenía todas las herramientas. Ahora, ¿desde qué lugar se me contrató a mí? Desde el camino crítico y el marco teórico para la formulación de un proyecto. Entonces, ¿cómo armar sólidamente un proyecto? Cualquier tipo de proyecto, no era solo el proyecto de digo, la coherencia en el desarrollo del proyecto. Bueno, ese es un campo que les diría es casi monopolio nuestro, ¿no? Y desde ese lugar me parece que, por lo menos, de nuevo, en nuestras prácticas profesionales o en las mías, digo, siempre es un espacio que guardo o preservo para nuestra disciplina y nuestros colegas, ¿no? Bueno, cómo trabajamos en la formulación del proyecto para que el proyecto después pueda ejecutarse tal cual fue concebido, pueda evaluarse tal cual lo formulamos, etcétera, etcétera. Entonces eso también es un espacio que podemos pelear. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, súper interesante. La verdad que me tiento conseguir un poco más,
pero se va a hacer muy largo y después vamos a quedarnos nosotros 2 horas charlando. Entonces, les agradezco a todos habernos acompañado en esta charla súper interesante que nos brindó Gastón. Te vuelvo a agradecer mucho, Gastón. Después te escribo por WhatsApp, Dale. que se me ocurrieron algunas Sí, cosas. y también, si alguien necesita, bueno, compartí mi contacto, digo, ahí en eso somos una organización abierta y además yo soy, digo, es solidaridad corporativa intergeneracional, como quiera llamarlo, cuenten conmigo para lo que haga falta. Y sí, sí, si se te ocurre lo que se te ocurra, soy un entusiasta, soy apasionado de lo que hago, creo en un mundo mejor y trabajamos para eso, digo, por ahí es demasiado romántico, pero sí creo que la sociología es una herramienta política de transformación social, digo, y entonces en eso, en nuestro granito de arena, estamos a disposición para seguir contribuyendo. Así que el agradecido soy yo, para mí es un honor que me hayan invitado para contar la experiencia y bueno, y buenas tardes para todos. Muchísimas gracias de nuevo, Gastón. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, no sé si va a dar tiempo para organizar otra este año, pero mi idea es seguir con este ciclo. Me parece súper interesante mostrar esta diversidad y esta versatilidad de nuestra carrera. Me gusta mucho además también recuperar el contacto con graduados que pudieron desarrollar trayectorias interesantes para contarnos y ofrecer estas distintas opciones y posibilidades. Y ya vieron que muchas cosas a veces son de orden medio fortuito. O hay hitos, hay giros y que van construyendo también esa trayectoria y que a veces también hay que estar atento a esas posibilidades cuando uno nada, empieza a desarrollar un camino en algún sentido. Así que bueno, de vuelta, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima que organicemos. Saludos, abrazos para todos. Un abrazo grande. Chao, muchas gracias por todo.